Y ahora sí, nos vamos a ubicar en la segunda rúbrica, que es promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Vamos a revisar el único aspecto que tiene este desempeño, ¿sí? Y también la rúbrica correspondiente. Bien, entonces, en este desempeño se valora si el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior para fines de este desempeño, razonamiento, creatividad y o pensamiento crítico en los estudiantes, proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Bien, el aspecto que se considera en esta rúbrica es uno solo y es actividades e interacciones entre docente y estudiantes o entre estudiantes que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Bien, entonces es un solo aspecto el que se valora en este desempeño. En este único aspecto se valora si el docente promueve efectivamente, bien, habilidades de pensamiento de orden superior a través de las actividades de aprendizaje que propone o de las interacciones pedagógicas que establece. Bien, se evidencia cuando el docente promueve al menos una de las siguientes habilidades de pensamiento de orden superior. Y para entender un poco más de qué trata, vamos a explicar cada una de ellas. Cuando menciono razonamiento, se refiere a la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas. Bien, se excluyen de esta categoría las actividades que solo demandan del estudiante aprendizaje asociativo a través de conexiones simples de unidades de información ya dadas, por ejemplo. Memorización, repetición, reproducción de un procedimiento. Bien, vamos con la siguiente habilidad de pensamiento de orden superior, que es creatividad. Y bueno, creatividad alude a la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales ante problemas planteados. Bien, asimismo se considera aquí la capacidad de crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Bien, vamos ahora con pensamiento crítico y este está referido a una toma de postura fundada. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Argumentada sobre la base de un análisis previo respecto a algún tema, concepto, situación, problema o idea. No hay que confundir crítico, bien, con formular una crítica negativa o dar una opinión desfavorable. Lo importante es que la postura o la opinión se base en argumentos. Por ejemplo, ante la lectura de un texto argumentativo, se pide al estudiante que indique si está de acuerdo o en desacuerdo con el autor del texto y que argumente por qué está de acuerdo o por qué está en desacuerdo. O en un debate sobre un tema polémico, como por ejemplo la pena de muerte o la eutanasia, se pide a los estudiantes que tomen una postura y la defiendan con argumentos. Bien, lo valorado en este aspecto se evidencia cuando el docente conduce efectivamente las actividades de aprendizaje, es decir, cuando favorece que los estudiantes desarrollen sus propias ideas o profundicen en ellas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta, resuelvan problemas novedosos, desarrollen un producto original, formulen conjeturas, hipótesis, bien, y también cuando el docente establece interacciones pedagógicas efectivas, es decir, promueve un intercambio constante y sostenido entre él y los estudiantes o entre los estudiantes con un fin pedagógico. Y esto lo puede hacer teniendo en cuenta la formulación de preguntas, cuando tome en cuenta esas respuestas de los estudiantes, ¿sí? Y hace uso de estas respuestas para poder repreguntar de manera continua, para favorecer de esta manera la construcción progresiva de ideas. Bien,
Entonces, aquí hablamos de estas interacciones pedagógicas efectivas. El docente pregunta, escucha la respuesta, echa mano de esa respuesta para repreguntar, porque la intención que tiene es profundizar en el pensamiento del estudiante para poder favorecer esta construcción progresiva de ideas. Bien, vamos a ver aquí la rúbrica. Bien, entonces la rúbrica promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Tenemos aquí la rúbrica de este desempeño. Bien, vamos a revisar cada uno de los niveles de la rúbrica y veremos pues cómo progresa. Como siempre se orienta la lectura desde el nivel más alto, que es el nivel 4, hasta llegar al nivel 1. Bien, en las descripciones específicas se van a identificar los atributos que progresan en cada uno de los niveles de logro. Aquí vemos que solamente hay color morado. ¿Por qué? Porque hay un solo aspecto. ¿Sí? Esa es la razón de ser, que en este caso, para esta rúbrica, encontramos un solo color. Entonces, para ubicarse en el nivel 4 en esta rúbrica, el docente debe promover efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes durante la sesión en su conjunto, ¿sí? A través de las actividades de aprendizaje que propone o de las interacciones pedagógicas que establece. Si hay actividades o interacciones en la sesión que no promueven directamente estas habilidades de pensamiento de orden superior, se exige que sean preparatorias para otras que sí lo logran. Bien. Por ejemplo, en una sesión que tiene como propósito que los estudiantes debatan sobre un tema de interés público, puede haber una tarea inicial de preparación que requiere copiar algo de información de la pizarra. No obstante, se considera que esta es una tarea secundaria o de apoyo a la tarea central, que es la de argumentación de las ideas propias de los estudiantes, de modo que la sesión en su conjunto promueve el pensamiento crítico de los estudiantes. Bien, entonces aquí en este ejemplo se trata de explicar la razón de ser de estas actividades preparatorias. Bien, de otro lado, para alcanzar el nivel 3 se requiere que al menos en una ocasión se promueva efectivamente habilidades de pensamiento de orden superior. Bien. Un docente conduce efectivamente las actividades de aprendizaje cuando busca que los estudiantes desarrollen sus propias ideas, profundicen en estas ideas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta, resuelvan problemas novedosos, desarrollen un producto original, formulen conjeturas e hipótesis, ¿sí? Etcétera. Asimismo, establece interacciones pedagógicas efectivas cuando promueve este intercambio constante y sostenido de ideas entre el docente y los estudiantes o entre los estudiantes con un fin pedagógico. Bien, en ese sentido, no basta con que el docente haga una pregunta o solo una repregunta, sino que se requiere que formule preguntas, escuche las respuestas, haga uso de esas respuestas y repregunte de manera continua. ¿Para qué? Para que se pueda favorecer esta elaboración progresiva de ideas. También se considera una interacción pedagógica efectiva si el docente promueve que los estudiantes analicen y reflexionen sobre sus propios procesos y estrategias de aprendizaje. Bien, en este caso no es suficiente que les pida que señalen qué han aprendido o que le indiquen qué les ha gustado más de lo realizado, sino que es necesario que les solicite describir y secuenciar los pasos que siguieron para resolver una tarea o problema, que comparen diferentes estrategias para lograr un objetivo, que apliquen criterios dados para evaluar su propio desempeño o productos, o bien que formulen nuevos criterios pertinentes para poder hacerlo. Bien, entonces aquí entendemos que una interacción pedagógica podría de pronto no estar vinculada al aprendizaje central de la sesión. Sin embargo, si se promueve estas habilidades de pensamiento de orden superior, sí se toma en cuenta en el registro. Bien, para ubicarse en el nivel 2, el docente debe haber planteado una o más actividades que tienen potencial. Es decir, que podrían fomentar el desarrollo de estas habilidades de pensamiento de orden superior, pero el docente no las conduce adecuadamente.
es decir, las desaprovecha o les resta valor pedagógico. Y aquí va un ejemplo. Por ejemplo, un docente que pide a los estudiantes formular sus propias explicaciones ante un fenómeno observado, pero antes de que desarrollen los estudiantes sus propias ideas, el docente les ofrece la explicación final o escucha las ideas de los estudiantes, pero trata de encaminarlas hacia una respuesta que el docente ya tiene predeterminada, sin explorar las respuestas divergentes o inesperadas que van surgiendo por parte de los estudiantes. Bien, entonces es una actividad con potencial, pero el docente lo conduce de manera superficial o desaprovecha. Bien. Finalmente, en el nivel 1 se ubica el docente que no promueve habilidades de pensamiento de orden superior porque a lo largo de la sesión únicamente plantea actividades asociativas o memorísticas, las cuales requieren que los estudiantes pues aprendan de forma reproductiva datos o definiciones, practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmos, técnicas o procedimientos rutinarios o repitan información que el docente ya ha brindado. Bien. Vamos a ubicarnos ahora en la siguiente pantalla y aquí nuevamente vamos a presentar el fragmento de una sesión de aprendizaje. Se les pide que por favor observen este fragmento, registren las evidencias relacionadas al desempeño, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y luego vamos a leer juntos el ejemplo de evidencias. Bien, proyectamos el video por favor. ¿Cómo podríamos hacer para que esta arena, ¿no?, que es gruesa, tiene piedras y todas las cositas que ustedes me han mencionado, podamos transformarla en esta arena? Podemos echarle agua. Entonces ustedes me dijeron número 1, podemos echar agua. Podemos pegar la otra arena. Mezclar con la otra arena. Mover con el rodillo. ¿Qué podemos usar para transformar esta arena que tiene muchas piedritas en otra que es un poco más fina? Podemos colar con el colador para transformar la arena. Entonces también con el colador. ¿Cómo está? ¿Qué vemos aquí? Colador. Si usamos un colador para colarlo así, se usaría para colarlo en un costadito. Muy bien. Y Jocelyn iba a decir algo. Jocelyn. Escuchamos a Jocelyn. Eso podemos mezclar con ese cuadradito lo que está ahí, lo podemos mezclar con una mesa. Con esto es el mortero. ¿Alguien tiene otra idea? Podemos echarle la arena con esto. Así podemos echarle la arena y después lo ponemos esa arena y la mezclamos y la aplastamos. Después le echamos acá y le echamos aquí. Vamos a comprobar. ¿Quiénes nos han dicho con este objeto? ¿Cómo se llama? Colador. Entonces vamos a poner el colador aquí. ¿Quiénes nos han dicho con el mortero? A ver, Jocelyn. Muy bien. ¿Quiénes nos han dicho? Ya. ¿Y quiénes van a usar el colador? Aquí vamos a observar que hemos usado para poder transformar la arena. ¿Se habrá transformado la arena cuando hemos usado el mortero? A ver, ¿qué grupo usó? Jocelyn, fue tu grupo, ¿no? ¿Se habrá transformado la arena
gruesa, en arena más fina como la que tenemos aquí? No. A ver, vamos a observar lo que trabajó el grupo con el embudo y con el agua, ¿no? Ustedes echaron el embudo, el agua, ustedes usaron estas cosas. A ver, vamos a observar ahora cómo quedó la arena gruesa con piedritas cuando le echaron el agua. ¿Se habrá transformado en arena más fina? No. Muy bien. Ay, ahí está. A ver, no se transformó. Ahora vamos a observar cómo quedó la arena después de haberla pasado por el colador. El grupo, a ver, ¿cómo quedó? Quedó bien, igual que la que habíamos observado al inicio, esta arena, después de haber pasado por este colador. Continuamos. Muy bien, entonces, después de haber visto este fragmento de sesión y después de haber registrado las evidencias correspondientes, ahora vamos a ver un ejemplo del registro de evidencias. Bien, entonces aquí tenemos el desempeño promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, un solo aspecto, actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Y aquí tenemos el ejemplo, dice la docente, plantea un problema que los estudiantes deben resolver. ¿Cómo transformar la arena gruesa en arena fina usando los materiales que se encuentran sobre la mesa? Escribe la hipótesis, las hipótesis formuladas por los estudiantes en la pizarra y en otros casos las refrasea. Entrega a los estudiantes los diferentes materiales para que ellos mismos comprueben sus hipótesis por medio de la experimentación. Solicita a los estudiantes que observen los diferentes productos de cada grupo y analicen lo que pasó. Les pregunta, ¿se habrá transformado la arena cuando usamos el mortero? ¿Cómo quedó la arena después de haberla pasado por el colador? Solo escucha las respuestas de los estudiantes y no repregunta. Bien, entonces aquí hay un ejemplo claro de las conductas observables que se vieron durante este segmento de sesión de aprendizaje. Entonces, estas evidencias son el registro de estas conductas observables. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla y llegamos al bloque de preguntas. Entonces, hemos recopilado las preguntas referidas a los temas abordados, en este caso, estos dos primeros desempeños, bien, y vamos a dar respuesta, bien.